un tema que le he puesto de nombre Los cielos cuentan. Es un tema que la verdad había pensado hace unas 3 semanas y tenía dudas en un momento si valía la pena compartirlo. No estaba muy convencido porque es difícil por ahí ver la aplicación. En realidad van a ver, les pido que tengan paciencia, que van a ver llegado al final del mensaje, que tiene una aplicación enorme para nuestras vidas. Pero bueno, en esto que estaba orando a ver si valía la pena compartir este tema, me encontré con una canción que había salido hacía unas horas, justo ese día que estaba orando a ver qué hacía, y la canción tenía que ver con esto. Así que bueno, dije, se ve que seguí orando y dije, se ve que Dios quiere que comparta de esto. Se confirmaron varias cosas en oración. Así que bueno, vamos a ver una pregunta que seguramente nos hemos hecho algunas veces. ¿Por qué nos hace tan bien salir al aire libre? Como les decía, hace unas 3 semanas salí a caminar acá por Pocito. Yo estoy casi en Pocito. Esa foto es real, que saqué un día, es de acá, de la zona, porque hago unas pocas cuadras y ya estoy por camino de tierra, con campos a los dos lados. Y bueno, es lo que ustedes ven ahí, se ven campos sembrados, se empieza a sentir otros olores, ¿sí? Y no necesariamente olores malos, olores lindos, distintos a lo que uno siente cuando está en medio del cemento. De golpe uno hace unos 100 metros y ya se dejaron de escuchar los ruidos de los vehículos, los ruidos que escuchamos cotidianamente. Se empiezan a sentir los cantos de los pájaros, se ven las montañas. Como normalmente es acá en San Juan, se ve un cielo limpio, inmenso y celeste. Y me encontraba caminando por el medio de los campos y pensaba, ¿por qué nos hace tan bien salir? Y esta pregunta va más allá de lo físico, de lo bien que hace hacer ejercicio. Y pensando en esto, dejo la pregunta ahí sin respuesta y los invito a que busquemos la respuesta a través de la Biblia. Y en este primer punto vamos a ver que la creación habla de Dios. Y ahí tienen en su pantalla los versículos. Y vamos a ver algunos versículos que tienen que ver justamente con esto, cómo la creación habla de Dios. El Salmo 19 en su versículo 1 comienza diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. Día tras día vierte su mensaje y noche tras noche da a conocer la sabiduría. No hay lenguaje ni idioma en que la voz de ellos no sea oída. Su trazo llega a toda la tierra y sus palabras hasta los confines del orbe. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su alcoba, se alegra con el atleta corriendo la carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su órbita hasta el término de ellos, y nada queda escondido de su palabra. Este es lo que algunos han denominado el salmo astronómico, en realidad, porque habla de los cielos, del firmamento, y nos vamos a detener un momento en analizar uno de sus versículos en particular. Los salmos están llenos de expresiones. Les pido un micrófono encendido, les pido que lo apaguen. Bueno, sigue habiendo un micrófono encendido. A ver, aguárdenme un segundito.
Bueno, disculpen, me tuve que ir a la otra computadora a silenciarte. Bueno, entonces tenemos en este primer salmo que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, que el firmamento habla de la obra de sus manos. Otro salmo, los cielos declaran tus maravillas, oh Yahvé. Salmo 89:5. Proverbios 3:19. Yahvé fundó la tierra con sabiduría, con inteligencia estableció los cielos. Entonces tenemos, hasta ahora hemos visto los 3 versículos que nos muestran cómo la creación habla de Dios. Paso al siguiente. Isaías 40:21 dice, ¿no sabéis ni habéis oído? ¿No os lo anunciaron de antemano? ¿No lo habéis entendido desde la fundación del mundo? El que se sienta sobre el círculo de la tierra, cuyos habitantes le son como langostas, que extendió los cielos como un velo y los desplegó como tienda a habitar. Y dice Dios, ¿a quién me compararéis para que me asemeje? Dice el Santo. Isaías 45:12, yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Yo extendí los cielos con mis propias manos y soy el que da órdenes a todo su ejército. Y fíjense esta imagen gráfica, Dios da la idea con sus manos, pensemos en la grandeza de con sus manos extendió todos los cielos, lo que vemos y lo que no vemos. Los astrónomos siguen haciendo telescopios cada vez más potentes y no le han encontrado un fin a todo esto. No le han encontrado un límite al universo creado. Y leíamos recién Isaías 40, en el versículo 24, dice, los desplegó como tienda de habitar. ¿Se han puesto a armar una carpa alguna vez? Uno agarra, tira, va desplegándola y después la empieza a armar. Bueno, es como la misma idea. Dios, con su poder, puso el universo como una carpa y lo armó. Esto que a nosotros nos parece gigantesco, Dios lo hizo así nomás, porque Él es poderoso. Ahí al final, Salmo 148:3, alabadlo sol y luna, alabadlo vosotras todas lucientes estrellas, alabadlo cielos de los cielos. Hay una curiosidad que les quería compartir. Hay una teoría que salió en el siglo XIX de mano de una señora llamada Frances Rolleston, que es la teoría del Evangelio de las Estrellas. Y les cuento esta teoría, simplemente es una curiosidad. Ella decía que Dios presentó su plan de salvación a Adán, y tanto Adán como sus primeros descendientes preservaron ese conocimiento por medio de darle nombre a las constelaciones y estrellas. Con la llegada de la palabra escrita de Dios, el mensaje del Evangelio en las estrellas ya no fue necesario y cayó en desuso. Bajo este enfoque, la estrella de Belén, lo que vemos ahí en el libro de Mateo cuando se anuncia el nacimiento de Cristo, habría sido una conjunción de astros, quizás entre Júpiter y la estrella Regulus, que es llamada una estrella real. Básicamente lo que dice esta teoría, que insisto, no nos interesa saber si es verdad, pero si tuviera algo de verdad, la verdad que sería, no sería sorprendente, porque dice que el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y básicamente lo que dice es que los primeros hombres tuvieron en las estrellas anticipado el mensaje de salvación. Y que justamente la estrella de Belén, en realidad, como ellos estaban pendientes de esto, hubo una señal que indicaba el nacimiento de un rey. No nos interesa probar si es verdad, pero es interesante. Ellos llegan a decir que en realidad la astrología en su principio era algo que Dios dejó, pero lo que nosotros conocemos como astrología es la deformación de todo eso bueno. No que los astros nos indicaban, nos dicen qué nos va a pasar en la vida, sino que los astros eran un mensaje de parte de Dios de su plan de salvación. Pero bueno, es una curiosidad que encontré en medio de
de este estudio que les compartía, porque siempre a través de la historia del cristianismo han aparecido una y otras teorías, y de todas maneras el Salmo 19, que justamente empieza describiendo los cielos, a partir del versículo 7 se concentra en la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros la palabra de Dios es todo lo que necesitamos. Su mensaje ya está completo ahí y no necesitamos ningún otro mensaje. Pero no quería dejar de compartirles esto. Bueno, hasta ahora hemos visto varios pasajes y habría muchos otros donde los cielos, la creación, habla de Dios. Y ahora me gustaría que nos concentremos en el análisis de un solo versículo, que es justamente el del Salmo 19.1. Y acá se los he puesto en dos versiones. En la primera versión, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. Y la otra versión, la Biblia de las Américas, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Y vamos a analizar, porque recordemos que nosotros tenemos la Biblia al español, pero el idioma original es el hebreo. Vamos a ver las palabras en el hebreo para entender la profundidad de esta. Bueno, vamos a analizar, dice los cielos. En el hebreo es una palabra de shamanim que se refiere a los cielos, en general al cielo y a la bóveda celeste. Y normalmente yo tenía en mi cabeza, porque lo he escuchado desde que empecé a aprender acerca de la Biblia y la fe, como que se hablaba de tres cielos. Se hablaba del cielo que vemos, o sea, la atmósfera, se hablaba del universo y se hablaba del lugar donde habita Dios. Bueno, según lo que estudié, en realidad es mucho más amplio que eso. En primer lugar, cuando se habla la palabra cielo, la palabra Yamashim, en realidad se refiere, abarca todas estas cosas que vamos a ver ahora. En primer lugar es el ámbito donde vuelan las aves, o sea, podríamos decir la baja atmósfera. En segundo lugar es el ámbito más alejado de la superficie terrestre de donde provienen fenómenos atmosféricos. En tercer lugar es el ámbito donde se encuentran el Sol, la Luna y las estrellas. En cuarto lugar es toda la creación y en quinto lugar es el ámbito donde habita Dios, su morada. Y leí algo interesante en relación a esto. Nosotros tenemos la idea, influidos por la ciencia, que no es mala, pero más que nada diría influidos por el cientificismo. El cientificismo es esa postura que dice que todo el mundo en que vivimos únicamente se puede explicar a través de la ciencia, que la ciencia tiene respuestas para todo y fuera de la ciencia no hay nada. Y estamos influidos por eso. Y cuando nosotros decimos, pensamos en el cielo, o donde habita Dios, tenemos la idea, bueno, está allá en los confines del universo. Y sea como sea, nos da una idea como si Dios estuviera alejado de nosotros. Pero Dios está cercano, porque el cielo, su morada, si bien hay un lugar donde habita Dios, pero eso no necesariamente significa que Dios está lejos de nosotros. Cuando Dios se manifestó a Moisés en el desierto, en medio de la zarza, no vio él una luz allá lejos como una estrella, como una supernova que explotó, estaba ahí. Dios se estaba manifestando en el aire que respiraba Moisés. Cuando Pedro vio una sábana que descendía, no tuvo una visión telescópica a 300 años luz. Dios se le manifestó ahí en la atmósfera que veía, en el aire que respiraba. Habrá estado unos metros, no sé, pero Dios, que el pensar en la magnificencia del cielo, del universo, no nos confunda y nos haga pensar que Dios está lejos. Porque si bien Dios está a años luz de nosotros, también está simultáneamente hasta en el aire que respiramos, está al lado nuestro. Porque el Señor no tiene un cuerpo que lo limita, Él está en todas partes. Y esto como para ir, que lo tengan en cuenta para la reflexión final, lo que vamos a pensar acerca de Dios y su cercanía a nosotros. Bueno, seguimos avanzando. Los cielos,
Vimos ahí que se refiere, los cielos cuentan. La palabra zafar significa enumerar, contar, relatar, proclamar, declarar. Significa enumerar o contar, censar. En la Biblia, en el Antiguo Testamento está usado en el sentido de censar. Ir contando de acuerdo a una lista, tomar nota. Contar en sentido de medir, enumerar o poner por escrito. Entonces no es nada más un conteo de las cosas que ha hecho Dios. Los cielos cuentan. Cuando nosotros miramos los cielos, es un relato de la grandeza del Señor. Palabra siguiente, los cielos cuentan la gloria, kabod, honor, honra, gloria, una gran cantidad, una multitud, riqueza, reputación, majestad, esplendor. Todo eso significa gloria. Los cielos cuentan, enumeran en detalle. ¿Vieron cuando uno dice, vamos a relatar una historia? Bueno, esta idea. Los cielos nos narran la historia, nos muestran la grandeza del Dios grande. Nos muestran su grandeza, nos exhiben su esplendor. Y Eduardo ahí hablaba de uno de los nombres de Dios y mencionó justamente este. Mencionó dos, y uno de los que mencionó al final es Eloham, Dios de la eternidad, Dios eterno. Nosotros tenemos traducido por una cuestión de comodidad y o sea, de acuerdo a nuestro idioma, muchas veces figura Dios, pero el nombre de Dios aparece en distintas formas en el hebreo y en unas pocas también en el griego. Y Eloham significa el Dios de la eternidad. Los cielos cuentan la gloria del Dios eterno. Y el firmamento, palabra raquía, la expansión, el firmamento o el arco visible es el arco del cielo. O sea, lo que nosotros vemos, acá ya no habla del último extremo del universo, sino lo que nosotros vemos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, todo el arco celestial que vemos, muestra la obra de sus manos. Y bueno, de a poquito empezamos a responder, y ya vamos a llegar a eso, la pregunta inicial. ¿Por qué cuando salgo y veo la naturaleza me hace bien? Y seguimos avanzando ya para cerrar la explicación de este versículo. El firmamento muestra, otra palabra hebrea, nagad, relatar, explicar, informar. Y es muy interesante esto, y tiene que ver hasta, si se quiere, con la teoría de la comunicación. Nagad quiere decir que un mensajero, a quien vamos a llamar A, o testigo de algún conocimiento, le relata a una persona, a un B, algo que ha visto acerca de C, del contenido del mensaje. Tenemos A, B y C. A ha sido testigo de un acontecimiento y se lo relata a B a través de un mensaje que es C. En este caso significa que el destinatario, o sea, quien recibe el mensaje, está físicamente separado de lo que ocurrió. Y es una imagen muy linda esta. Porque es la idea de que, a ver, nosotros no estuvimos o no apreciamos, no estuvimos en la creación y no apreciamos la grandeza del universo, pero la grandeza de Dios, el firmamento nos muestra, nos cuenta a nosotros, estamos separados físicamente, es una manera de que nos acerca el mensaje acerca de quién es Dios. Muchísima riqueza tienen estas palabras, un significado muy profundo en el hebreo. Entonces los cielos son como un mensajero hacia nosotros de la grandeza de Dios. Y se muestra la obra. La palabra maaser quiere decir obra, trabajo, acción, labor, conducta. Es interesante la palabra conducta, tiene que ver, también está relacionada con lo que hace una persona. El firmamento muestra la obra, el trabajo, la acción, la labor y la conducta de Dios. Entonces, como para hacer un resumen, hacer una paráfrasis, o sea, decir en otras palabras lo que dice este solo versículo, los cielos, desde el aire que respiro hasta el extremo del universo, incluyendo la habitación de Dios, cuentan, enumeran, relatan la gloria, la reputación, el esplendor de Dios, el Dios de la eternidad, el Dios eterno.
Y el firmamento muestra, relata, explica, informa la obra, el trabajo, la acción, la labor y la conducta de sus manos. Entonces ya empezamos a ver la respuesta. ¿Por qué nos hace tan bien salir al aire libre? Porque la creación tiene olor a Dios. No es algo distante Dios. La creación tiene ese olor a Él. Por eso es que nos hace tan bien. Porque Él está presente. Y ya vamos a hablar enseguida acerca del pecado. Pero vamos a ver unos versículos más y pensar en lo siguiente, que el Creador, el magnífico Dios, se ocupa de mí. El Salmo 19, ahí está mal puesto el versículo, es un error mío, es el Job 38. Y Adonai dijo a Job, atarás los lazos de las Pléyades, desatarás las ligaduras de Orión. Y es increíble que hay nombres, hay constelaciones que ya las conocían los babilonios y han llegado hasta el día de nosotros, o sea, podemos hacer esa correlación. De hecho, imagínense la antigua Babilonia, donde no había electricidad, obviamente tenían formas de iluminar, pero donde la luz nocturna era mucho más tenue, el espectáculo que ellos podían ver a la noche. Por eso, digamos, Babilonia fue cuna de la astronomía, porque tenían tiempo y tenían fascinación por observar los cielos. De hecho, Abraham nació en una cultura astronómica. Desgraciadamente, ellos se inventaron, dijeron que los astros eran dioses, inventaron toda una teología detrás de eso. Como siempre, el pecado nos desvía. Pero bueno, estas constelaciones eran conocidas. Y buscando un poquitito acerca de qué se refiere, porque hay que entender, podríamos dejar leerlo y que pase, pero cuando habla de Pléyades, se le conoce también como las 7 hermanas, porque son 7 estrellas principales. Es un cúmulo, un grupo que tiene entre 500 y 1000 estrellas. Y cuando pensemos en estrellas, pensemos en el Sol. El Sol es una estrella mediana de temperatura intermedia. Hay estrellas supergigantes. Y Orión, que se le conoce como el cazador, es una constelación, una agrupación de unas 200 estrellas y más de 60 objetos estelares. Y ahí también tenemos una foto. De hecho, quizás no se alcance a ver, pero después si quieren buscar en internet, hay como una mancha al medio, un poquito bajando como por esa línea naranja, hay una mancha que se conoce como cabeza de caballo, porque es como la silueta de un caballo. Pero más allá de eso, Dios le dice a Job, cuando le está respondiendo después de un largo discurso, vos podés atar las Pléyades, vos podés manejar esta inmensidad del universo. ¿Y para qué traigo a esto? Vos podés desatar a Orión. Entonces, y acá ya llegando a la reflexión, si Dios agrupa o desagrupa las estrellas, ¿no va a poder ocuparse de mí? Y más pensando en estos tiempos, donde por ahí, entre las cosas que vemos que nos pasan, más la angustia propia de estar encerrados, de ver que hay gente enferma, de que hay problemas económicos, y no vamos a decir que no tenemos que sufrir porque es normal en el ser humano sufrir, pero este es un llamado a ir más allá de nuestro sufrimiento, nuestra angustia, a levantar la mirada y a mirar en Dios. Si Dios agrupa y se agrupa estrellas a montones, y para que se den una idea, si quieren buscar en internet, nuestro Sol es una estrella intermedia. Pensemos en estrellas supergigantes que en la mano de Dios solamente son como un grano de arena. Si Dios agrupa o desagrupa estrellas, ¿no podrá ocuparse de mí? Si Dios, como dice el Salmo 147, enumera multitud de estrellas y a cada una llama por su nombre, ¿se va a olvidar de mí? Si Él sabe el nombre de cada estrella, el nombre que Él le puso, ¿cómo se va a olvidar de mí? Mi vida no es ajena a Dios. Y dice otro versículo, y en cuanto a vosotros, dijo Jesús en Mateo 10, en cuanto a vosotros, aún los cabellos de la cabeza han sido todos contados. Así que no temáis.
Y no es un reto esto, sino es un llamado a renovar nuestra fe, a levantar la mirada, a dejar de mirar un poquito los problemas están, pero a mirar algo que es más importante, que es el Dios grande que tenemos. Y ya cerrando, volviendo a la pregunta, ¿por qué nos hace tan bien salir al aire libre? Porque hay olor de Dios, hay pinceladas de Dios en la creación y Él nos hace bien. Y no es como dice el cientificismo, bueno, en realidad la naturaleza nos asombra, que hubo una gran explosión solita, autónoma, y el universo, bueno, por casualidad, se fue haciendo cada vez más complejo y hubo una célula, el ADN hubo una mutación y después hubo cada vez seres más complejos y salimos del agua y esto es una competencia, es la evolución, todo eso que no está probado. En realidad la naturaleza nos hace bien porque es obra de Dios y porque es una muestra, un relato de la grandeza que Él tiene. Ahora, ¿por qué mis días a veces apestan, hacen mal olor? Y pensaba en esto, porque no todo en nuestra vida tiene lindo olor. ¿Por qué a veces la vida apesta, tiene olor feo? ¿Y por qué no siempre se ve la bondad de Dios en el mundo? Y es justamente por lo que pasó en Génesis. Cuando Adán y Eva decidieron rebelarse contra Dios, decidieron hacer la suya, fue el momento en que la humanidad le dijo a Dios, yo puedo vivir solito. Y esa desobediencia es lo que la Biblia le llama pecado. Es vivir como si Dios no existiera. Y ese pecado trajo sombra a toda la humanidad y trajo un olor horrible. ¿Y por qué a veces en nuestra vida las cosas huelen bien y a veces huelen mal? Y voy a usar una imagen que quizás les desagrade, pero es así. ¿Vieron cuando vamos al baño y hacemos lo segundo? El olor es bastante feo. Pero cuando echamos un desodorante ambiente, la cosa cambia. Y a veces el olor está como mezclado. Bueno, así es nuestra vida. El desodorante de ambiente, que es el olor de Dios, siempre está, pero muchas veces lo opaca el olor del pecado, tanto de un mundo caído como de nuestras equivocaciones. Entonces el llamado ahora es para que pensemos en lo siguiente. Si nuestra vida hace bastante mal olor, es para que pensemos si hemos arreglado nuestras cuentas con Dios. Arreglar nuestras cuentas con Dios tiene que ver, es algo que se hace una sola vez. Y es decirle, Dios, reconozco que yo caminé toda mi vida como si vos no existieras. Me arrepiento de eso y te invito a mi vida a que tomes el control. Porque para eso murió Cristo. Cristo vino a soportar, es Dios hecho hombre, vino a soportar el mal olor que hay en este mundo. Siendo el Dios grande, de perfume increíble, Él vino acá, se rebajó, vino como hombre para soportar nuestro mal olor, para liberarnos. Entonces, si nunca aceptaste su rescate, esta es una buena oportunidad para que lo pienses. Decirle a Dios, me arrepiento de mis pecados, acepto que Cristo sea quien gobierne mi vida. Y si ya lo hiciste, porque eso se hace una vez en la vida, y dice la Biblia que pasamos a ser nueva criatura, es como nacemos de nuevo, es como un reinicio para empezar de nuevo. Es literalmente un reinicio para poder vivir la vida de otra manera. Si ya lo hiciste, y bueno, buscale a diario, en medio de la angustia que tenemos, y a veces tenemos pecados que no queremos abandonar. Bueno, que este mirar hacia arriba sea un momento para que reflexionemos y veamos, a ver, le confesemos a Dios que tenemos prácticas que no le gustan y nos arrepintamos. Que podamos arrepentirnos y dejar esas cosas para que empiece a ceder ese olor feo y podamos sentir el perfume de Dios en nuestra vida. Este mundo siempre va a oler mal porque este mundo está caído, pero justamente anhelamos que mientras más personas tomen esta decisión de arrepentirse de sus pecados y pasen a vida, puedan transmitir el perfume de Dios a otras personas.
y un día en la eternidad que podamos sentir en todo su esplendor y ver la gloria de Dios y maravillarnos con su presencia. Entonces, que esta invitación a levantar la mirada nos lleve a reflexionar en Dios y a buscarle a Él. En medio de toda la angustia que estamos pasando, en medio de una pandemia, en medio de situaciones que hasta por ahí somos más propensos a caer en angustia, en depresión, a hacernos más problemas de las cosas y que las cosas malas que pasan, hace un rato estuvimos hablando por los enfermos, que nos afecten de una manera que nos descontrolamos. Bueno, sigamos orando por estas personas enfermas y vayamos a Dios porque Él es grande, Él es mucho más grande que nuestros problemas. Y no sé, y si en esta pandemia nos toca ver la muerte de seres queridos, eso no quita la grandeza de Dios, porque sabemos que si nos arrepentimos de nuestros pecados vamos a tener una eternidad donde podemos estar con Él. Vamos a orar, oramos y a continuación, si nos permite internet, vamos a escuchar unos minutos de una canción que tiene que ver con Él. Oremos. Señor, te damos gracias por tu grandeza, gracias Señor por el Dios que sos un Dios grande y no podemos sentirnos desamparados, Señor, no hay manera que nos sintamos desamparados estando vos presente. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces vivimos desamparados, Señor, y te agradecemos por esta oportunidad de acudir a vos, el Dios grande, el Dios de los cielos, el Dios poderoso, el Dios eterno, para poder reenfocarnos, Señor, y mirar más allá de nuestros problemas y saber que podemos acudir a vos, Señor. Te agradecemos por tu grandeza, por tu amor y por la obra de Jesús en la cruz para rescatarnos. Te pido, Señor, que si hay alguno que no se arrepintió de sus pecados, que lo pueda hacer, Señor, por primera y única vez para poder ser salvo y tener una nueva vida. Y también te pido, Señor, por todos los que ya hemos tomado esa decisión, que podamos a diario confesarte nuestros pecados para limpieza, Señor. Ya no para salvación, sino para limpieza, para poder vivir una vida santa, conforme a tu voluntad y para poder disfrutar de los beneficios de tenerte, Señor. Te agradecemos y te pido que bendigas a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.